Paola Huelva de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos a este quinto encuentro del Web 10 Online. En nombre de nuestro rector, Padre Ricardo Pulido, les extendemos un saludo cordial a todos y a cada uno de ustedes que han dispuesto de su tiempo para participar de este espacio académico. El conversatorio de hoy se titula El desarrollo humano, diálogos desde la interculturalidad, un café entre maestros, con la participación de las 3 licenciaturas de la Escuela de Educación. El objetivo de este encuentro es analizar y conversar sobre las implicaciones y aplicaciones para la educación de los procesos básicos que se dan en cada una de las etapas del desarrollo de las personas, manteniendo la integralidad y las diferencias que se presentan desde la interculturalidad. Reconocer el desarrollo humano como factor globalizador que mantiene estrecha relación con el aprendizaje y la educación, ya que estos últimos se constituyen en los promotores fundamentales que facilitan el avance del desarrollo a lo largo de la vida. Hoy contaremos con 3 ponentes principales y una moderadora. Recuerden que pueden ubicar sus preguntas a través del chat de Facebook. A continuación presento a cada uno de los invitados. Primera ponente, profesora Lina Soraya Moncada Jaime, magíster en educación con énfasis en pedagogía de las ciencias sociales de la Universidad Externado de Colombia, socióloga de la Universidad del Rosario, profesional con 7 años de experiencia en el campo educativo. Segundo ponente, profesor Carlos Alberto Rubio Gallego, licenciado en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle, Colombia. Magíster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Docente e investigador con 10 años de experiencia profesional en educación superior, educación preescolar, educación básica y educación media. Nuestra tercera ponente es la profesora Tracy Dayana Aponte Sánchez, licenciada en educación preescolar, con más de 10 años de experiencia con niños, niñas de primera infancia. Familias y comunidades, maestra que aporta a la cualificación de agentes educativos de la primera infancia y a la formación profesional de licenciados en educación infantil, con intereses particulares en la educación infantil desde los lenguajes artísticos, específicamente expresión musical y dramática, desde contextos comunitarios e institucionales. Por último, presento a nuestra moderadora, profesora Lisette Antonia Mendoza Huertas, licenciada en español e inglés, especialista en pedagogía de la comunicación y medios interactivos, magíster en comunicación y educación, experiencia en la enseñanza e investigación en el campo de inglés como lengua extranjera de la educación bilingüe y la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sean ustedes bienvenidos. Les invito entonces a dar inicio al conversatorio de hoy. Muchísimas gracias. Sorprendidos de la realidad que aquí conocimos, nos despedimos de la inocencia que tanto caracteriza a esta tribu. Listo, chao chicos. Chao, chao, gracias. Chao. Al día siguiente, llegamos al Centro Etnoeducativo Charúa, una escuela con una mejor infraestructura y construida por comunidades indígenas de la zona, quienes tienen a sus hijos estudiando en este lugar. La escuela Charúa está conformada en su mayoría por la comunidad Wiwa, y la mayor parte de los niños tienen el idioma español como su segunda lengua, lo que facilitó aún más el trabajo por parte de los maestros en formación, quienes con diversas actividades se apoderaron de la jornada académica del centro. Maquegua. Y esa es la enseñanza de pronto de otras instituciones, de las universidades, de pronto cuando hoy llegan, uno mira de que hay una forma de enseñanza, no solamente en plana, no solamente hacer tareas, sino hay otra forma como enseñar a los estudiantes. Yo digo que contento, ¿no? Porque
para que pueda seguir, volver, solicitar también a las universidades, para que pueda seguir participando, para que los docentes también puedan mirar y cómo es la forma, cuál es la pedagogía que hay que buscar para los estudiantes. Es evidente la necesidad de participación y arduo trabajo por parte de los universitarios, especialmente maestros en formación de licenciatura en educación bilingüe y preescolar, para aportar al aprendizaje y crecimiento intelectual y cultural de estas comunidades. Seguido de esta experiencia, llega el momento de cumplir la cita con los directivos de la Universidad Popular del Cesar, en donde hablar, debatir y Muy compartir buenas tardes para información todos. fue indispensable. Les damos la bienvenida a este café con los profesores de la Escuela de Educación de la Unimonserrate. Queremos conversar el día de hoy acerca del desarrollo humano de una manera crítica y constructiva en torno a su relación con la interculturalidad, con el desarrollo de habilidades interculturales o con la educación intercultural. Estos ámbitos, tanto el desarrollo humano como la interculturalidad, han sido dados como una responsabilidad de la educación. Es por eso que la Escuela de Educación da atención a ese llamado, presta atención a ese llamado, y por eso ustedes ven, como lo mostramos en los videos, cómo los licenciados que nosotros formamos en la universidad construyen el desarrollo de habilidades interculturales, el apoyo en la educación y el aprendizaje del desarrollo humano a través de la inmersión con las comunidades, en la inmersión en espacios donde se pueda trabajar y reflexionar acerca del tema. El desarrollo humano y la interculturalidad, por su especial relación, ha sido o se considera muy importante en la educación, ya que se toma en cuenta la educación cultural y la diversidad cultural como algo que no solo se debe aceptar y respetar, sino que también se debe defender y potenciar en los seres humanos. El desarrollo humano, teniendo en cuenta la interculturalidad, nos ayuda en el convivir en nuestro planeta, en nuestro país, especialmente en esta situación de posconflicto que estamos viviendo acá en Colombia. Entonces, vemos un potencial desarrollo en la Escuela de Educación y por eso el día de hoy queremos conversar con ustedes, profesor Carlos, profesora Lina y profesora Daisy, y que nos cuenten desde su formación, desde sus experiencias, y nos contesten unas preguntas que tenemos especialmente para ustedes. Entonces voy con la primera pregunta. ¿Creen que el desarrollo humano es el estudio científico de cómo cambian las personas y cómo permanecen algunos aspectos con el correr del tiempo? Profesor Carlos, bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias, profe Lisset. Comparto con usted, entonces, compañera Daisy, compañera Lina, un cafecito. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy especial desde todas las latitudes que se encuentran escuchándonos y viéndonos. Bueno, vamos a intentar, profe Lisset, darle como una posible respuesta a esa pregunta, ¿no? Bueno, sí, el desarrollo humano sí se centra en ese estudio científico que usted menciona, desde todos los procesos sistemáticos de cambio y de estabilidad en las personas. Entonces, profe Lina, profe Daisy, permítame hablar de 5 momentos importantes en la vida del ser humano y unos ámbitos que tienen relación directa, que son el ámbito físico, el aspecto cognoscitivo y aspecto psicosocial. Entonces, empiezo con el primer momento, ese momento de la concepción. Vemos cómo es de grandioso la naturaleza, de bonito, cómo desde una célula única se convierte, una única y diminuta, se convierte en una persona que vive, que respira, que camina y habla. También encontramos otro momento, el nacimiento, un nacimiento muy importante, y también podemos hacer un ejercicio de reflexión, de hilar algunas ideas de cómo ha cambiado la forma de nacer en los últimos años en nuestro país. Antes nuestros abuelos, nuestros padres
utilizaron o fueron personas que nacieron, que llegaron a este mundo por una partera, ¿sí? Ahora se dan diferentes tipos de partos, partos naturales, partos por cesárea, partos en agua, diferentes formas de llegar al mundo, de la concepción. También miramos esa relación desde el mismo nacimiento de la madre con o el ser o la persona que esté cuidando a ese niño, a ese bebé, con la comunicación, ese llanto que muchas veces lo podemos identificar como llanto porque el niño está enfermo, llanto porque tiene hambre, llanto porque está molestando y bueno, y todos los elementos que vienen con él en los ejercicios de supervivencia. Entonces, de verdad que es importante ver y reflexionar cómo ha venido cambiando todos esos elementos de formas de nacer. Esos nacimientos no son iguales. En las zonas rurales apartadas no es igual los nacimientos aquí en las grandes ciudades. Muchas veces no son iguales en las localidades y pues también podemos decir lo que no es igual desde el mismo servicio de salud que se presta en nuestro país. Luego, entonces, ya estoy hablando de una tercera etapa. Hablemos de esa etapa inicial, de esa etapa de exploración, de esa etapa de la educación básica, la primaria, como la conocemos, ese proceso de adaptación, esos procesos de crianza, esos procesos de aprendizaje que se dan en ese entorno, en ese contexto, en esa relación con los otros. Y pues también podemos mencionar todas las etapas piagetianas que nos mencionan, ¿no? Luego, un cuarto elemento bien interesante, una transición de ese desarrollo, hablaríamos de la adolescencia, ¿no? De la adolescencia, donde podemos estar hablando de juventud, de libertad, de una parte de tomas de decisiones, también de la misma búsqueda de la identidad, de la autonomía, de la intimidad, ¿no? Como un chico, una chica que llegue a la adolescencia, ahí por medio de las presiones sociales de grupo se dan muchísimos elementos como la vergüenza a las familias por esa misma edad que están transitando, la misma aceptación, en la moda, cómo se da el vestuario, los peinados, los juegos, los comportamientos, cómo incide todos estos elementos en el desarrollo humano. Entonces, luego llega la adultez, que es el quinto momento que quiero mencionar en este momento. Cómo influyen muchísimos factores aquí, ¿no? El género, muchas veces las capacidades académicas, el mismo trabajo, pues la raza, el origen étnico y pues definitivamente pues la clase social. Profe Lisset, siento que muchas cosas cambian de acuerdo a lo que estás preguntando. Muchas cosas cambian y otros elementos permanecen en cada uno de nosotros. Entonces, profe Dracy, profe Lina y todos los que nos escuchan, permítame contar una experiencia personal. Permítame, por favor, contar esa experiencia. Más o menos desde los 7 años, yo crecí y vivo aún en un barrio popular de Bogotá. Un barrio popular con muchísimos problemas, todos los problemas que hay en este momento, ¿verdad? Y una niñez que no se sabía cómo iba a ser, ¿no? Pues por una cantidad de problemas. Luego de estar ahí más o menos sobre los 7 años, tengo la oportunidad de conocer unos vecinos muy cerca, no sé, hablemos de una cuadra, una distancia de 100 metros, donde ellos tocaban algunos instrumentos aerófonos, instrumentos de viento, ¿sí? Instrumentos andinos. Entonces, tuve la oportunidad de aprender este instrumento, o sea, gracias a Dios, gracias a la vida, tuve la oportunidad de aprender este instrumento, es que lo traigo acá en este momento, ¿sí? Ya ahorita les sigo contando, voy a mirar a ver cómo suena acá, a ver si ustedes permítanme, por favor, a ver cómo suena. No terminar en chirimía. Sí, suena así, hay muchas melodías que se pueden hacer. Bien. Entonces, digamos que este instrumento, pues en su momento era como la excusa de querer
armar algún grupo de música, ¿verdad? Pero déjenme contarles, profes, que no era solamente el instrumento, ¿sí? No era solamente este instrumento, sino de una cantidad de elementos inherentes, elementos que van junto con el instrumento, que llámese historia, de ahí he aprendido geografía, cultura, las mismas raíces, de la misma formación. Yo soy licenciado en lengua castellana, inglés y francés. Tuve la oportunidad también, y aún tengo la oportunidad, de conocer otras lenguas, otras culturas, ¿sí? Entonces, poder decir en lengua aymara, de los pueblos originarios bolivianos, peruanos, ecuatorianos, y en lengua quechua o quichua para algunos, gilata, que significa hermano. Y pues este instrumento que traigo acá, dependiendo la región, dependiendo donde estemos ubicados, pues recibe diferentes nombres. Entonces, pues esta parte de desarrollo humano, pues traigo esta pequeña experiencia que para mí es muy significativa. Entonces, para español, este instrumento se le dice zampoña. Zampoña, de pronto en algunos momentos hemos escuchado la zampoña, ¿sí? Sí. Luego, para la región de Bolivia, en las sierras bolivianas y una parte del Perú, los aymaras la llaman siku, siku con K, siku. Y les dicen que al que toca el siku se llama sicuri, ¿sí? Y luego también en los mismos territorios de los quechuas, ¿sí? O quichuas, lo llaman antara, ¿sí? Lo llaman antara, entonces recibe varios elementos, varios nombres. Bueno, aquí viene como una respuesta a lo que nos pregunta la profe Lisette de las cosas que permanecen. Yo siento que en ese momento poder aprender a tocar este instrumento fortaleció mi proyecto de vida, fortalece mi proyecto de vida, acompaña de una u otra forma el crecimiento con mi familia. Todos esos aprendizajes se dan desde mi niñez, y pues ahora tengo de mi proyecto de vida tengo el orgullo de decir que soy maestro, ¿sí? Maestro por vocación. Y pues ese trabajo que realizamos en ese momento, ya hace unos añitos, se realizó con un trabajo más o menos de 30 personas. Nos juntamos, nos reunimos, tejimos saberes. Ahí en ese momento 30 personas, todos vecinos, ¿sí? Todos vecinos, todos bogotanos, y lo mejor, todos colombianos. Entonces, profe Dracy, te doy la palabra. Pues esa es mi aporte. No, ojalá que haya reunido las expectativas, profe Lisette. Bastante, La pregunta. maestro. Y me trajiste un recuerdo, ¿no? Yo también soy de barrio popular, y creo, y sigo viviendo en barrio popular. No quise irme a vivir a un conjunto, la verdad para mí es muy duro pensarlo, y porque uno vive realidades, es lo que tú dices, y es lo que lo configura uno, lo hace lo que uno es, las necesidades, el pregonero, ¿cierto? El que vende el pescado, Sí, sí, que sí. tú empiezas a conocerlo, incluso aprendes muchísimo de ellos y empiezas a darte cuenta del valor que tienen, de los saberes que tienen, ¿cierto? Entonces sí, definitivamente me siento muy identificada con lo que cuentas, porque sí, eso es lo que nos hace. No todos lo pueden vivir, ¿cierto? No todos lo Pues, pueden vivir de la misma manera, pero sí, de pronto las personas que nos están viendo en este webinar, pues hago como la invitación, ¿no? Una invitación, perdóname, profe Dracy, que sí. eh, esa invitación a todos los que somos padres de familia y tenemos la oportunidad en algún momento de vincular a nuestros hijos a algún proyecto musical, ¿sí? Pues en esta oportunidad, pues yo hablo desde lo que sé, desde la experiencia, cómo es de importante compartir con algunos niños estos instrumentos, ya que unen, tejen. Podemos hablar de historia, yo lo mencionaba hace un rato, podemos hablar de contexto. Estas músicas se hacen de la forma comunitaria. También podemos decir que esto construye, esto da identidad. Entonces, profe Dracy, pues ya te doy la palabra, yo me sigo aquí con mi cafecito. Eso sí, salud. Salud. Bueno,
Entonces, muchísimas gracias por esa hermosa apertura. Realmente nos hace evocar momentos significativos de nuestras vidas, ¿no? Como los territorios, el mismo barrio, lo citadino, nos genera emociones, nos generan unos aprendizajes, nos invitan también a pensarnos que desde lo cotidiano, desde esos elementos que a veces perdemos de vista, son los más potentes y los que nos han permitido desarrollarnos, ya que estamos hablando de desarrollo humano. Liz, esa pregunta es bien compleja, ¿no? Digamos que la idea de este conversatorio es poder anclar un poco con la experiencia y con todos esos elementos que nos cruzan la vida, ¿no? La vida misma. Y creo que hay dos elementos importantes. Considero que hay cosas que cambian, se transforman, ¿sí? Y hay cosas que permanecen. Me permito acá detenerme un poco y esas cosas que permanecen son esas prácticas de crianza. Realmente ese contexto familiar siento que incide totalmente en el desarrollo del ser humano. ¿Sí? Incide cómo agenciamos el entorno, cómo agenciamos el contexto y cómo lo ponemos en diálogo con los sujetos que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que permite construir comunidad. Realmente siento que desde allí está centrado. Y cómo esas herencias de nuestra familia, porque viene desde nuestros ancestros, desde nuestra cultura, desde esas raíces y esas memorias que nos dejan, ¿cierto? Empezamos a tejer un aprendizaje cotidiano, le llamo yo, ese aprendizaje que viene de la misma vida y que nos permite trasegar y nos permite construirnos juntos, ¿sí? Son esas herencias que nunca se van. Por eso menciono que no se van porque quedan en nuestra memoria, en nuestro ser, ¿sí? Es algo como kinestésico, como que nos vibra el cuerpo y nos hace ser lo que somos. Pero claro, cambian o se transforman, ¿sí? Desde una perspectiva social. El ser humano se transforma, ¿sí? En el tiempo es un asidero para esto. No, biológicamente ya saben que trabajamos, fisiológicamente también, pero esa perspectiva social y cultural nos permite trasegar por unas variables históricas, familiares, culturales, ¿sí? Que lo voy a centrar un poco desde el enfoque pedagógico, ¿sí? Porque claramente los sujetos que están inmersos en diferentes contextos, ¿sí? Agencian las realidades de las interacciones y diferentes tipos de interacciones con el ambiente, con los sujetos, con los objetos, que nos permean todo el tiempo. Y claramente es un posibilitador de nuevas experiencias, porque ahí es donde emerge la experiencia, cuando ponemos en diálogo, esos diálogos de saberes que se tejen desde las diferentes disciplinas, realidades, cotidianidades, contextos, culturas, se pone en diálogo y es allí donde emerge la experiencia, donde vemos que eso que se evoca queda en nosotros y nos hace ser lo que somos. No podríamos ser solos, necesitamos del otro para construirnos, para hacer comunidad, porque no hay verdades absolutas y lo que pasa allí es que empezamos a entretejer un montón de realidades, de experiencias, empezamos a tejer, por ejemplo, desde los lenguajes artísticos, ¿no? Como tejer palabras desde diferentes lenguajes, como el plástico, como el dramático, como el musical, que me conecta totalmente con Carlos, ¿sí? Porque la música ha sido un trasegar en mi vida y me ha permitido desarrollar ciertas habilidades y capacidades cuando hablamos allí un poco del aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sensible al ser humano y qué es lo que nos hace creativos? Porque esas son dos asideros que creo que nunca se deben perder de vista en el ser humano, ¿sí? Y que eso es lo que se transforma con el tiempo, ¿no? Y nos permite ser lo que somos. Entonces, allí ese aprendizaje humano que es activo y que es constructivo. Cuando hablamos de constructivo es que necesitamos poner diálogo con los otros y con lo otro para construirnos y reinventarnos, porque qué aburrido sería no transformarnos, ¿no? Transitar por otros caminos, abrirnos a nuevas posibilidades de transformar nuestro ser humano. Eso sería, Lina, no sé cómo lo ves ahí.
Bueno, maestros y maestra, ustedes han dicho cosas muy importantes frente al desarrollo humano, bueno, a su perspectiva. Primero hay que aclarar es que el desarrollo humano se ve desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, no hay una única verdad referida al pensamiento, perdón, al desarrollo a la pregunta. La pregunta tiene muchas variables, ¿no? Frente al cambio, la permanencia, a la variable del tiempo, del espacio, ¿no? Que es también como un pensarse en un progreso, en un crecimiento, en una expansión y en un avance. Bueno, frente a ello, voy a traer dos cosas que me parecieron interesantes de los discursos que ustedes acabaron de dar. Primero, frente a la experiencia del profe Carlos, hay una frase muy bonita y es que la educación propia es aquella que nace con la persona, ¿sí? Es decir, aquí hay una triada importante que considero que es importante mencionar y es la interacción humano-ambiente, ¿no? Nosotros todos hemos nacido en senos familiares de diversidades, de diversas maneras, de diversas prácticas culturales, ¿cierto? Y es donde ahí surge esa primera mirada, ¿cierto?, de socialización y, y bueno, ahí podríamos hablar que dentro de esa mirada, de esa primera socialización familiar, otro, como incluso empezamos a internalizar ese mundo adulto, ¿sí? Y a empezar y a emprender unos procesos de socialización que a la postre nos van a permitir vivir en sociedad, ¿cierto? Entonces, traigo a colación esto de la educación propia porque creo que es un elemento fundamental cuando hablamos de lo intercultural y creo que pues ahí me voy a meter un poquito en la segunda parte, pero es importante hablarla, ¿no? Porque la educación propia es diferente digamos, desde las perspectivas en diferentes culturas, ¿no? Y de pronto, Marela, te un apartado que se llama el y a partir de allí pues se asumen en varias palabras, o sea, cuando la naturaleza habla, educa, enseña, ¿no? Y entonces, conectándolo un poco con lo que decía el profe Carlos, en el seno de nuestra familia digamos, hay una educación primaria, básica, ¿no? Y aquí lo conecto con la profe Dracy, con el diálogo intergeneracional, ¿sí? La educación no es más que ese diálogo permanente, ¿no? Entre las generaciones, Sí. ¿sí? Desde las diferentes perspectivas y prácticas que hemos tenido en familia, ¿no? También ese diálogo nos lleva a pensarnos que esto del desarrollo no es algo como de afuera, no es algo también, y aquí quiero que me entiendan un poco, no es un desarrollo que si bien está atado desde lo biológico, ¿cierto? Como bien el profesor nos lo explicaba, eh, eh, también es importante pues hablarlo de social y en visión, una visión propia de mundo, ¿sí? Y con esto quiero decir que en esta visión propia de mundo vamos construyendo perspectivas de lo que vemos, de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo actuamos, desde el desarrollo propio de cada quien y de cada cultura, ¿no? O sea, cada cultura tiene su propio desarrollo y no es un desarrollo impuesto, no es un desarrollo que viene de afuera, ¿no? Y de pronto esa es una visión
que está bastante marcada, ¿no? Frente a las diversas concepciones que tenemos de desarrollo. Entonces, más que un desarrollo, más que un estudio científico de la impermanencia o de la permanencia de cambios, mi postura frente a ello es un devenir quizás de la construcción propia de cada ser en la interacción con otro. Y recuerdo que la interculturalidad desde la perspectiva de Catherine Walsh es la relación que tenemos, ese proceso de relación que tenemos con la comunicación y el aprendizaje. Y eso es un proceso permanente entre grupos de conocimientos, entre valores que recibimos en familia, entre valores que recibimos de la escuela, ¿no? Porque la escuela es otro gran proceso de socialización, ¿cierto? En donde están implicadas toda una serie de procesos, ¿no? Y de cómo observamos y vemos el mundo. Entonces, en ese orden de ideas, conecto con estas dos apreciaciones de mis compañeros y disiento, digamos, un poco desde la visión del estudio científico. No obstante, pues estas son verdades contextuales, ¿cierto? No es a modo de verdad absoluta y abierta totalmente a la discusión. Gracias. Claro que sí, Lina. Muchas gracias. Bueno, los escucho y yo me voy a mis experiencias, a las personales y a mis experiencias como maestra. Y por eso el video con el que iniciamos este conversatorio. Estos chicos que ustedes vieron en el video son nuestros estudiantes de la Escuela de Educación, que en un principio llegan a la escuela, quieren ser profesores, pero que han vivido en un mundo burbuja, ¿no? Un mundo que les ha quitado mucho de que seguramente en otras generaciones, las nuestras, pudimos vivir. En estos procesos tan acelerados de la globalización, ¿cierto? Que tiene sus bondades, pero también tenemos que mitigar los riesgos que esto tiene, porque está generando seres humanos muy hechos en masa, ¿cierto? Como muy iguales, donde estamos perdiendo esto que ustedes mismos están manifestando, ¿cierto? Estamos perdiendo nuestra cultura, la cultura propia, pero antes que tener una conciencia de cultura, nuestros estudiantes no tienen claro su identidad. ¿Sí? No, en esa configuración de su identidad, la cultura propia se desdibuja, la cultura de su familia, de su barrio, ¿cierto? De su entorno, y a veces llegan a la escuela y se despojan de lo mínimo que traen, ¿cierto? Entonces, este es un llamado y por eso la importancia de esta conversación, y es eso que ustedes nos están contando. Mira la dimensión de lo artístico, la importancia que tiene lo artístico en educación, en el desarrollo de esta conciencia cultural y ahora de una conciencia intercultural que permita y que posibilite ese desarrollo humano. En ese video que ustedes vieron, sí, La Guajira, por ejemplo, la sierra tiene una cantidad de problemáticas, ¿cierto? Fuertes. Pero cuando nosotros vamos y nos encontramos con ellos, lo más valioso y lo más rico que tienen es su cultura, la cultura propia, y cómo prevalece por encima de toda la economía, de todo lo que el gobierno les exige, ¿cierto? Y les quita también. Entonces, vemos sí en la cultura propia también una potencialidad muy fuerte desde nosotros, porque a veces se piensa que la cultura propia es de comunidades, de ciertas comunidades, y los chicos, cuando uno habla con ellos, nuestros estudiantes son como: yo tengo cultura, yo pertenezco, pues yo vivo en el barrio tal, en la localidad tal, pero no, ni siquiera geográficamente se ubican, ¿cierto? No se reconocen como parte de una comunidad, que es lo que tú, Tracy, nos llamas a convocarnos y vivir en comunidad, trabajar en comunidad para construirnos. Y por supuesto, los cambios son constantes, ¿sí? Entonces, digamos que para un cierre inicial de lo que estábamos conversando, el desarrollo humano está centrado en la construcción de la identidad, que depende de factores sociales, culturales, biológicos, emocionales, políticos, entre otros. Y los contextos, como lo mencionaba también Lina, ¿no? Por sus particularidades nos permiten configurar nuestro ser, nuestro saber hacer, saber estar y saber convivir. Las experiencias y nuestras cotidianidades son claves en nuestro desarrollo como seres humanos. Eso así como
para dar una pequeña conclusión de lo que veníamos hablando. Y pues viene una pregunta bien interesante de las personas que están aquí con nosotros. ¿Qué relación tiene el desarrollo humano con el desarrollo integral? Otro concepto, otro término, ¿cierto?, al que la educación se ha visto convocado pues a desarrollar lo que uno lo ve en las misiones, en las visiones, en el papel, ¿cierto? Pero ¿cómo se da realmente esa relación? Profe Carlos. Bueno, hay muchos elementos, ¿no? De ese desarrollo integral que se da en el ser humano, ¿no? Sigo bajo la línea que tú mencionabas y voy a intentar dar respuesta a esa pregunta del conocer, reconocer y reconocernos, ¿sí? Reconocernos, eso está en estos momentos como muy perdido en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y muchos adultos, ¿sí? Entonces, tú estabas hablando, Lisette, estabas hablando de esto y yo me acordaba en dónde estoy, qué tengo atrás en mi espalda, qué tengo acá y tengo mi ruana, ¿sí? Mi ruanita boyaca, mi ruanita boyacense. Un saludo a las personas que son de Boyacá, ¿sí? Salud. Y pues hace parte de esa identidad, ¿no? Hace parte de ese proceso, hace parte de ese desarrollo integral que tú mencionas, ¿no? Y cómo nosotros como educadores, nosotros como padres de familia tenemos que comenzar a cambiar un poquitico el término, permítame mencionar el término igualdad, porque igualdad es una utopía, ¿sí? La igualdad es una utopía, la igualdad no existe. No existe. Decía mi abuelita, mire que su propia mano es diferente, ¿sí? Entonces, desde esos ejemplos tan básicos, tenemos que comenzar nosotros, vuelvo y lo menciono, como educadores y como profesionales de educación y padres de familia, cambiar ese término de igualdad. Ahora tenemos que buscar un equilibrio. Equidad. Sí, un equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está muy desequilibrada, ¿sí? Entonces, ya no se respeta la diferencia, ¿sí? Hasta ahora se está comenzando a trabajar, ya muy poquito esas posturas de comenzar a trabajar por el respeto de la diferencia. Entonces, digamos que todo esto es integral, ¿sí? Todo ese desarrollo juega un papel bien importante de todos los elementos que estamos tocando, ¿sí? Como es que de verdad que hay mucho por cortar. No sé qué piensa la profe Tracy. Pues es que hablándolo un poco y centrándolo en los niños y las niñas que son mi fuente de inspiración. Realmente yo creo que el desarrollo dialoga con el desarrollo integral, el desarrollo humano y el desarrollo integral. Es como, por ejemplo, desde las infancias, nosotros como adultos, ¿sí? Acompañamos los procesos de los niños para comprender, por ejemplo, que ellos están configurados no de un cuerpo, sino de unas, muy al lugar lo que decía Lina, es todo aquello que nos configura internamente, como esas dimensiones. Somos sociales, cognitivos, espirituales, artísticos, ¿sí? Y esa esencia es la que se pone en diálogo precisamente cuando decimos que somos integrales, cuando nos permitimos ser libres, cuando nos permitimos reconocer al otro desde la diferencia, cuando también nos permitimos tejer un saber colectivo, ¿sí? y allí se pone en diálogo como todas estas dimensiones, porque no nos podemos separar. Somos un cuerpo que está conformado por unas dimensiones y esas dimensiones hacen sinergia, se ponen en diálogo, ¿sí? Y eso es lo que nos permite desarrollarnos humanamente, ¿cierto? En el trasegar del tiempo. Y categorías, por ejemplo, como la curiosidad, el interés, el asombro, la necesidad de la pregunta, ¿sí? Que es lo que es como la fuente inspiradora para permitirnos desarrollar integralmente desde lo que somos, desde el ser, desde el saber y desde el hacer. Digamos que sería como esa mi postura centrada desde la primera infancia, que creo que es el construir propio de una identidad. Vale. Yo creo que hemos... No sé, Lina querida, ¿tú qué?
Sí, 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 yo me imagino qué va a decir Lina, porque es que Lina está muy intercultural. La interculturalidad es transversal a Lina, entonces lo sé. Sí. Porque creo que podríamos abordar de pronto, Lina, yo sé, te conozco, hemos charlado Ujú. muchísimo al respecto, entonces sé que la segunda pregunta tú vas para allá, porque la segunda pregunta pues va en esa misma idea y es cómo comprenden ustedes el desarrollo humano, pero desde la perspectiva intercultural, que es esa relación que yo les manifestaba al principio. A veces se pensaba, por ejemplo, en la escuela de educación que el desarrollo humano era para educación básica y para infantil, y que lo intercultural era un asunto de educación bilingüe por el tema de lenguas y cultura, ¿cierto? Pero en ese trasegar, en todo ese tiempo que hemos vivido juntos y que funcionamos como una escuela de educación, nos hemos dado cuenta de ya desde la perspectiva y que lo intercultural para Dracy tiene unas formas y se ha configurado y construido de una manera distinta a la de Carlos y a la de Lina. Sí, entonces, por eso, ¿cómo lo ven ustedes este asunto del desarrollo humano desde la interculturalidad, no? No sé, Lina, cuéntame, ahora sí. Ok. Bueno, pues acá hay varias cosas, nuevamente refiriéndome a las personas, no sé si me escuchan bien, espero que sí, mejor. Sí. De antemano, disculpas, tengo un poco de problemas en conexión, pero bueno. El punto es el siguiente, dentro de los videos que ustedes pudieron apreciar, dentro de las diferentes experiencias que tuvimos de, de educación propia, ¿no? Hay algo fundamental que quisiera ver y de pronto precisar frente al desarrollo humano, porque pues es una categoría que no es neutra, es una categoría que tiene varias formas, perspectivas de ver, de observar, ¿cierto? No solamente desde lo sociológico, que es mi ámbito, sino también desde lo educativo, con los profesores, desde lo económico, ¿cierto? Y bueno, es importante tener claro que una perspectiva de desarrollo humano, digamos como la que nos estamos refiriendo, está más atada al tema de lo que puede desarrollar, de lo que puede darse en el ser humano, ¿sí? Sin embargo, y aquí es algo desde mi perspectiva, um, estos aprendizajes los tenemos es en colectivo, ¿sí? Estos aprendizajes están todo el tiempo en un intercambio, ¿no? Y quizás esta perspectiva de desarrollo que asume un poco desde la interculturalidad es la posibilidad de generar unas relaciones de diálogo entre culturas, pero unas relaciones de diálogo horizontales, es decir, unas relaciones en las cuales los sujetos puedan ser unos interlocutores válidos, ¿sí? Estas experiencias de estos maestros en La Guajira que tenían sus dos currículums, por así decirlo, son experiencias que giran en torno a sus saberes propios, a sus conocimientos, a sus intereses, a sus necesidades, a sus prácticas, ¿no? Y en esa medida, eso tiene un desarrollo, ¿no? O sea, es otra manera de comprensión del desarrollo. Yo me refiero al desarrollo, por ejemplo, de comunidades gitanas, de comunidades nómadas, ¿no? Donde es una idea contraria al desarrollo, no hay una acumulación, no hay porque crecimiento no es igual a desarrollo, ¿no? Que siempre se tiene en cuenta. Entonces, considero que desde esta perspectiva de desarrollo alterno, en donde una cultura, en donde un grupo humano es también válido de llevar sus ancestros, de llevar sus saberes y sus prácticas, tanto para nosotros como para cualquiera, o sea, es la posibilidad realmente de dar que ellos mismos construyan su propio desarrollo, porque claro, obviamente desde nuestra perspectiva entra un tema y es la representación, cómo hemos representado a estas comunidades, ¿no? Yo lo hablo desde la perspectiva de un desarrollo centrado en lo económico, ¿no? Porque, claro, o sea,
el desarrollo a veces tiende a centrarse más en lo económico, en los avances y demás, ¿cierto? O en la inversión de capital extranjero y demás. Pero esta es una visión que se aleja propiamente de esa, digamos, de posibilidad de reconocer en el otro, de reconocer sus saberes, de reconocer sus sentidos y sus prácticas, que aunque no son las mismas de nosotros, son igualmente válidas en cualquier contexto. Entonces, es también verlo desde esa mirada, y también entra mucho el tema del aprendizaje, ¿no? O sea, de cómo está esa tríada nuevamente: relación, comunicación, proceso permanente, y esa apuesta pedagógica, ¿no? Porque la interculturalidad es entrar en diálogo con el otro, independientemente de sus visiones, es el entrar en diálogo. Y obviamente pues aquí también hay otros puntos tensionantes. Este es un tema que tiene varias aristas y que suelen ser todas muy tensionantes, pero bueno, pues le doy la palabra a mis compañeros para que también podamos dialogar. Gracias. Listo, profe Carlos. Gracias. No, te escuchamos con esa pasión. Bueno, frente a esta pregunta, la profe Lina hablaba de una triada. Ahora permítame volver a utilizar la palabra triada, profe Lina, pero yo lo veo desde la familia, desde la escuela y de la sociedad. Entonces ella lo hablaba desde la comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generar esos procesos de desarrollo humano desde la misma familia? ¿Sí? Y esos procesos también interculturales que se desarrollan allí. ¿Cómo yo enseñarle al niño, a la niña, que después de que salga de mi casa, la primera persona de autoridad es el señor guarda de seguridad, es el vigilante, ¿sí? Esa persona que está ahí como dando respuesta a muchas otras interrogantes que se dan allí, ¿no? Cómo desde la misma familia se aprende, ¿sí? Yo mencionaba desde el desarrollo humano esas etapas, pero en todo momento estamos aprendiendo. Pienso que llegamos a la muerte y seguimos aprendiendo, ¿sí? Entonces, todo el tema de respeto, todo el tema que se da y todos esos patrones de crianza, cómo son concebidos desde la misma familia para el aporte en la misma escuela y en la misma sociedad. Entonces, también desde la escuela, siguiendo con la triada, todo ese compartir, todo ese, decía la profe Lina, toda esa apuesta pedagógica, cómo se da a través de diferentes experiencias, cómo se busca establecer, aprender también de la diferencia, porque la diferencia no es positiva, ¿sí? La diferencia es positiva, no es que sea algo negativo, sino que chévere que tengamos diferentes puntos de vista, ser diferentes, y en la misma escuela pues nos dan la posibilidad, igual que en la familia, de buscar, indagar, reflexionar frente a diferentes procesos que se dan allí. ¿Qué pasa en la sociedad? Yo tengo una inquietud con la sociedad porque a veces la sociedad no nos ayuda a muchos procesos interculturales, ¿verdad? La sociedad nos lleva mucho al consumismo, ¿sí? A ese tema de consumismo, y también está dado a muchos temas de extranjerismos. Entonces traemos muchísimas palabras, traemos muchísimas cosas, muchos elementos de otras regiones, de otras culturas ajenas a la nuestra, y las colocamos como, las adaptamos, ¿sí? Las adaptamos que pienso en mi modo personal que no debería ser. Yo tengo mis raíces, tengo mis costumbres, tengo mi herencia, y pues de esa forma tendría que funcionar. Aquí hay una parte importante en la sociedad, y me preguntaba ahorita cuando la profe Lina y cuando la profe Tracy estaban en sus intervenciones, es muchas fiestas que hacíamos antes de la pandemia, por ejemplo, en los 15 años, en las tradiciones culturales, y en el mismo matrimonio, ¿no? En el mismo matrimonio, ¿por qué se baila un vals? Porque un vals, eso no es de nosotros, ¿sí? ¿Por qué no bailamos mejor una guabina, un torbellino, ¿cierto? Algo, bueno, vamos a bailar un zapateo, algo de la región de la Orinoquía, algo llanero, ¿sí?
pero seguimos con esas tradiciones, ¿sí? Y así hay muchas cosas más. Otro ejemplo, en Navidad todos vestimos, bueno, muchos de nosotros vestimos, no todos, muchos de nosotros vestimos el arbolito, ¿cierto? Y en la parte superior colocamos una estrella, ¿sí? Esa estrella, y hablamos que una estrella, la Osa Mayor, pero en nuestro territorio no la vemos, o sea que hablamos de muchas cosas que no vemos, entonces traemos de otros países culturas, pero sin verlas. Entonces, profe Lisset, me gustaría dar la palabra también a la profe Dracy, a ver qué nos cuenta, y pues sigamos en esta charla, en este tejido, Contigo. de palabras. Claro que sí. Dracy. Bueno, yo creo que escuchándote, Carlos, definitivamente me voy, más que dar respuesta a preguntas, ¿sí? Siento que situarnos en reflexiones en torno al recoger de este tejido y es cómo poder resignificar lo propio y realmente hacerlo mío, ¿sí? Cómo poder tejer un diálogo desde ese saber propio que tiene cada una de las comunidades, ¿sí? Y que eso nos hace humanos. Tener, tener respeto por el otro, acoger esa otra palabra que el otro ha tejido desde su experiencia, el reconocer que nosotros tenemos la posibilidad de reconocernos desde diferentes perspectivas, que no somos lineales, sino que somos diversos, que tenemos maneras de pensar, de ser y actuar distintas en el mundo, porque estamos atravesados por contextos que nos hacen ser lo que somos. Y de allí parte la experiencia. Creo que la experiencia parte de un aprendizaje al ser un proceso permanente y duradero en toda la vida, ¿no? Siempre aprendemos de los otros y siempre el aprendizaje está permeado por los contextos. Entonces yo creo que eso que es heredado, eso que queda en nuestra vida desde la memoria, creo que eso debemos devolvernos un poco porque lo hemos perdido nuestra herencia desde la tierra y creo que es un llamado también a recuperarnos, a resignificarnos desde eso que nos hace genuinos, naturales, y ese sería como el aporte allí frente a ello. Y tal vez traer un poco un elemento que me pareció muy interesante cuando analizaba esta pregunta, y es una postura de Marta Nussbaum desde un enfoque de capacidades. Comprender que realmente todos nos tejemos, hablándolo del desarrollo propiamente dicho, tenemos que nos permita tener una ampliación de oportunidades, ¿sí? De las personas, que cada uno escoge el estilo de vida y qué es lo que quiere vivir, porque al fin y al cabo esa es la proyección de vida. Eso es lo que nos va a llegar a ser músicos, maestros, científicos, ¿verdad? Pero que eso empiece desde ese desarrollo de capacidades y habilidades desde la gestación realmente, porque nosotros nos empezamos a conectar allí de una manera impresionante con por ejemplo, con el cordón umbilical de mi mamá, ¿cierto? Que me genera unas percepciones, unas sensaciones, y como esto cuando yo salgo al mundo me permite comprender que definitivamente debemos acompañarnos en todo ese bagaje de capacidades y potencialidades que nos da el mismo entorno, el mismo ambiente y ese diálogo de contextos permanente entre sujetos, entre los objetos, entre el mismo ambiente que nos permea todo el tiempo. Entonces creo que la invitación es a recoger ese saber propio y visibilizarlo y reconstruirlo en un tejido de palabra y de diálogo de saberes constantes, porque todo el saber que tenemos todos los seres humanos son importantes y son los que nos hacen desarrollarnos de una manera integral. Ay, respecto a lo que dices, Dracy, algo que es muy importante que trabajamos también en la Escuela de Educación y que yo también lo he hecho como un propósito mío en la formación de profesores, es
Bueno, esto de la cultura propia, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? La pregunta siempre ha sido, bueno, ¿y esto cómo hago con un chico que se crea cultural, que piensa que cultura es hablar de trajes típicos, de platos típicos, ¿cierto? De danzas, de ciertas regiones, pero que como que no me tocan, ¿cierto? No, no hacen parte de mí. Es un trabajo bien difícil. Y algo que yo he puesto como una actividad que tiene que ser impajaritable es el asunto de los talentos de los estudiantes que llegan a la universidad. Entonces, también esto debería hacerse desde los más niños, ayudarles a descubrir sus talentos, ¿sí? Desde entenderse quiénes son. Esto, por ejemplo, esto que cuenta el profe Carlos, desde su experiencia de vida, la posibilidad de acercarse al instrumento y descubrir ese talento, que no es algo impuesto, ¿no? Que no es que te pongan en las clases de guitarra, violín, saxofón, danza, ¿cierto? Sino que de verdad lo vivas y que hace parte de la comunidad con la que estás. Entonces, cuando trabajas con talentos, los chicos, imagínate, llegamos estudiantes de 17, 18 años que talentos, pero yo no tengo ninguno, ¿cierto? Entonces, la idea de talento a veces es cantar, bailar, jugar fútbol, no sé, sí, son como los talentos que los chicos creen que tienen. Entonces, es bien duro, créanme a mí, que un joven llegue así, es triste y uno empieza a entender por qué los estudiantes cuando terminan, ¿cierto? El colegio, no tienen ni idea qué quieren hacer. No tienen idea qué quieren ser, entonces, ¿qué quieren ser? Quiero ser de pronto lo que la sociedad está, o mi entorno dice que debe ser. Debo ser ingeniero, debo ser médico, debo saber inglés, ¿cierto? Una cantidad de cosas que veo que no se cultivan, no se desarrollan, no. Siento que a esos estudiantes se les quitó esa posibilidad de niños de vivir, de desarrollarse como seres humanos integrales. Si todo esto que proponemos no se da, llegan a la universidad y uno a veces piensa, este chico con este talento no debería estar en la universidad, ¿cierto? Lo que él sabe hacer y puede hacer, no era necesario entrar a la universidad, podría ser un artesano, un artista, ¿cierto? Podría ser muchas cosas, pero hay una idea de que los chicos tienen que entrar a la universidad, los estudiantes terminan el colegio y deben ser profesionales y se está perdiendo toda la carga cultural, toda la riqueza propia que tenemos desde el mismo barrio, desde la misma casa, ¿cierto? Entonces uno les pregunta a los chicos, no, mi papá hace zapatos, y tú no vas a continuar con eso, no, mi papá dice que no, que eso no, que yo tengo que ir más allá, entonces eso que tú estás diciendo, si de verdad se desarrolla desde que somos muy pequeñitos, ¿cierto? Si nosotros los profes, los maestros reconocemos esas habilidades, la cultura de nuestros estudiantes desde que son muy pequeños, desde que nacen, ¿cierto? La familia, la educación de la familia, respetar esa educación también de la familia, ¿no? Lo propio, con lo que viene. La escuela debe dejar que entre todo eso, ¿cierto? Pero a veces la escuela desnuda, ¿cierto? Quita todo, hasta la tecnología. Se la quita y venga porque aquí va a ser formado como yo quiero que así que seas, ¿cierto? Entonces, creo que lo que ustedes han dicho va en esa línea, ¿no? Va en esa línea de poder recuperar de alguna manera eso que somos nosotros. Lina. Lina y profe Carlos, te doy la palabra. Ok, gracias. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, frente a la pregunta que tú decías, Sí. bueno, no hay un reconocimiento frente a lo propio, y es también porque nos ha faltado un poco más de cuestionar de dónde vienen todo, o sea, de dónde vienen las cosas, precisamente estas categorías tan grandes de desarrollo, porque a veces al desarrollo se le da un valor positivo. Si mi desarrollo es simplemente vivir en una casita en el campo o tener una panadería o qué sé yo, si ese es mi desarrollo, pues es mi desarrollo, ¿no? Pero, o sea, es lo que yo considero para mi vida. Pero vinimos en unas dinámicas atadas a este tema centradas propiamente en el económico, que digamos que expolian al humano de alguna manera, ¿cierto? Y eso hace que perdamos también el sentido de las cosas, ¿sí? Nosotros vivimos en un planeta que es sincrónico, o sea, la Tierra, todo es sincrónico, esa sincronicidad la perdimos, vivimos en un ritmo completamente acelerado y completamente con una lógica
totalmente desconfigurada de lo que somos realmente, ¿sí? Entonces aquí es una pregunta, más que resolver, como bien lo decía la profe Daisy, más que resolver, es dejarlos en la audiencia, en ustedes, en nosotros mismos primero, estos interrogantes frente a todo esto que estamos hablando, ¿sí? ¿Cómo a cada uno le llega, qué le resuena, qué le hace sentido, qué no le hace sentido frente a ello, ¿no? Y esta es una reflexión que tenemos que dar frente a todas estas categorías y estos conceptos que nos atraviesan. Y es el momento para hacerlo, ¿no? Eso es como todo. Profe Carlos. Gracias. No, yo quería mencionar de lo que estabas diciendo, Lisette, de ese cómo tenemos que hacerlo. Resulta que yo siento que todos los docentes tenemos, aparte de lo disciplinar, tenemos algo fuerte como hobby, algún talento tenemos todos, ¿sí? Y también nuestros estudiantes aprenden desde el mismo ejemplo de nosotros como docentes. Entonces vamos a los colegios y tenemos que comenzar a crear desde lo que estoy mencionando, desde esas particularidades, algunos centros de interés. ¿Sí? Entonces, la profe Lisette tiene este talento, listo, tú vas a trabajar en estas 2 horas, esto, y los niños que se quieran inscribir, allí van, ¿cierto? Esos centros de interés. Y nosotros desde las universidades, pues tenemos que crear diferentes tipos de electivas para que los estudiantes las tomen, ¿sí? Y pues como de una forma también muy natural, todo tiene relación, sí, pero no todas las veces tenemos que estar con lo disciplinar todo el tiempo. Entonces, estas electivas nos podrían dar un poco más de ese cómo, y esos centros de interés también podría dar esa respuesta. Y profe, no solo las selectivas, mira que las prácticas de los estudiantes, las visitas que a veces les pedimos, ve al museo, pero antes del museo, ¿por qué no vamos a los territorios? ¿Por qué no nos sentamos y hablamos con las comunidades? ¿Cierto? Seguramente que yo tengo mucho que aportar ahí. Y mira que esto es algo que nosotros en la escuela hemos desarrollado gratamente. Se llaman giras académicas, pero realmente lo que nosotros hacemos ahí es un desarrollo etnográfico fantástico y te juro, mira, en las visitas, por ejemplo, a la Sierra Nevada o las visitas a la ruralidad en Antioquia, aquí en Usme, ¿sí? Aquí en los distintos territorios de aquí en Bogotá, hemos aprendido tanto del trabajo con las personas, con las comunidades, que eso se revierte pero casi boto mi tinto, que se revierte en nuestros programas, se revierte en los cursos, en las actividades, nos hace soñarnos otras formas de desarrollar los espacios de formación, ¿cierto? De transformar las prácticas y de formar unos profesores distintos que requieren no solo la escuela, sino toda la comunidad. Educación no puede ser solo del aula, no es solo en la escuela, es de donde estemos. Entonces, donde estemos, tenemos que transformarlas. Entonces, sí, el llamado fuerte es, como dices tú, profe, es que a través de todos estos espacios nuestros estudiantes puedan descubrir esos talentos, puedan recuperar cosas que seguramente perdieron en su familia, con sus propios territorios, su entorno. Y cuando los llevamos, por ejemplo, a sitios como la sierra y a compartir con comunidades indígenas, con los campesinos, por ejemplo, ellos empiezan a decir, ve, yo, ¿por qué esto con mi familia no lo hago? ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque en mi familia no ocurre esto, en mi barrio, ¿sí? ¿Qué pasó? Y ellos mismos empiezan a darse cuenta que muchos de ellos fueron criados por la televisión, ¿cierto? Y no por las familias, y que por eso terminan bailando el vals en el matrimonio o en los 15 años, ¿cierto? Y no bailando incluso la canción que a él más le gusta, no importa, ¿cierto? Cuál es, pero que sea lo que a él le gusta o lo que su familia le gusta, con lo que se siente bien y con lo que se siente pleno, ¿cierto? Entonces, digamos que creo que es una invitación que han hecho ustedes tres maestros a que lo pensemos todos los profes, ¿cierto? Y las familias también, los padres de familia, que empecemos a cultivar estos ejercicios también desde casa, a recuperar esas tradiciones, ¿cierto? Porque a veces parece que fuera solo el fútbol, ¿cierto? La camiseta de la Selección Colombia, lo que nos identifica
fuera, ¿cierto? Además de Pablo Escobar y todo este asunto que queremos desdibujar, creemos que el desarrollo humano y esa relación tan especial que tiene con la interculturalidad nos da las posibilidades, ¿cierto?, de cambiar y transformar esas prácticas, y hacer y generar una ciudadanía distinta. Hay unas preguntas que les quiero compartir. Espérenme un momentito porque se me fue el... Alguien, un egresado, estudiante de la universidad pregunta, ¿es posible tener un currículo intercultural? ¿Pensarse en un currículo intercultural? Maestros, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Me dan la palabra? Sí, claro, Carlos, por supuesto. Bueno, acá yo primero siento son que... los hombres. Bendito entre las mujeres. Muy Bendito bien, entre muchas las gracias. mujeres. Muy bien, muchas gracias. Yo siento que el currículo intercultural está, ¿cierto? Está, ese currículo oculto que nosotros estamos trabajando, así como el currículo de bilingüismo que debemos tomar y colocar, asumir en los diferentes escenarios pedagógicos, ¿verdad? Pero debe estar, pero ¿quién lo da? Pues siento que es la línea del mismo docente que tiene que comenzar a rescatar esa parte. Por eso lo menciono desde el currículo oculto. No sé qué piensen ustedes, profe. Nina, ¿cómo lo ves? Bueno, precisamente lo estaba pensando bueno, igual, si en caso tal que lo hubiese, yo consideraría que bueno, debe primar, bueno, no es que deba primar algo sobre otra cosa, sino debe haber una relación frente a todo el proceso de un diálogo entre los saberes propios y los saberes, digamos, construidos, aunque pues casi todo saber es construido socialmente, ¿no? Puntualmente diría que igual la interculturalidad, como bien lo decía ahorita un amigo, esto es interculturalidad, lo que estamos haciendo, viendo perspectivas y diferentes cosas. Seguramente de hacerlo se haría, sí, pero habría que revisar desde dónde, ¿no? Desde dónde lo hacemos, desde qué discurso lo hacemos, con qué visiones lo hacemos, porque una de las cosas que desde una perspectiva crítica intercultural es, bueno, cómo editamos esas representaciones y cómo dejamos de esencializar al otro. Y creo que eso es algo que es importante frente a ello. Maestros, ha sido un placer, ya se me acabó el tintico. Yo no sé si a ustedes, pero ya voy por el que sigue. Entonces, agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Esto no se agota aquí, ¿cierto? Es un tema que tenemos que seguir conversando, tenemos que seguirlo llevando a nuestras prácticas. Yo, frente a la última pregunta, y hay más preguntas, no las pudimos responder, nos toca volvernos a hacer otro cafecito y volvemos para responderlas y frente al currículo intercultural sí es posible, yo sí lo veo viable y siento que lo estamos desarrollando en el sentido de que desde el enfoque, ¿no? El de tener en cuenta la diversidad, la diferencia, enseñarnos a nuestros estudiantes a entender a sus estudiantes, ¿cierto? A comprenderlos, no se trata de tolerar como son, sino empezar a aceptar la diferencia y ayudarlos a aceptarla, que no es lo que realmente nos ayuda a evitar el conflicto, ¿no? A la resolución de problemas, tantas guerras se evitarían, dice uno a veces, si yo pudiera charlar con el otro, así no me caiga bien, ¿cierto? Pueda tomarme un tinto con él, así no tengamos el mismo pensamiento, pero podamos dialogar, podamos entender y aprender y construir juntos, ¿no? Entonces, la invitación es a seguir en este desarrollo de habilidades interculturales en pro de ese desarrollo humano y el proyecto de vida de las personas con las que estamos, ¿no? No solo nuestros estudiantes, sino nuestros amigos, nuestra familia y demás. Entonces, muchísimas gracias. Los vamos a dejar con un videito más donde les mostramos cómo buscamos el desarrollo humano y el desarrollo de habilidades interculturales con nuestros estudiantes.
Un abrazo y nos vemos muy pronto, profes, que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos los que asistieron y esperamos responderle las preguntas en algún momento. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Con nostalgia, pero felices por el trabajo realizado, nos dirigimos a Barrancas, La Guajira, en donde visitamos el Centro Etnoeducativo Rural Ballenas y perteneciente a la cultura guayú. Allí no solo interactuaron con los estudiantes, sino que también mostraron sobre su cultura y sistema de educación, el cual utilizan como herramienta para mantener su identidad cultural viva, a lo que ellos denominan etnoeducación. Estoy muy contenta por la visita de ustedes y siempre les digo bienvenidos si vienen nuevamente y es una experiencia muy bonita compartir con ustedes, con otros profesores, porque ustedes van a ser profesores en un futuro y es muy lindo compartir. Sorprendidos por la variedad cultural y la organización que tiene este lugar, era momento de recargar baterías para el día siguiente asistir al evento de etnoeducación en la Universidad de La Guajira, una oportunidad perfecta para enriquecer los conocimientos de los maestros. Además, fue importante apoyar las ponencias de los docentes de la Fundación Universitaria Unimonserrate, quienes mostraron la calidad y experticia que tienen en los temas trabajados. El código entendido como la lengua, y por eso hemos decidido explorar y visitar diversos contextos en Colombia que se pueden denominar bilingües e incluso trilingües. Sin duda alguna, la experiencia vivida hasta el momento por estudiantes y docentes les permite fortalecer sus procesos personales y profesionales ante la realidad de nuestro país, que hasta el momento muchos ignorábamos. Pero aquí no termina la gira académica. El Centro Etnoeducativo número 1, El Arroyo, esperaba a los estudiantes y docentes de la Unimonserrate con la hospitalidad, carisma y alegría que tanto caracteriza su cultura. E igualmente, el grupo estaba ansioso por realizar las actividades planeadas, depositando la mejor energía en cada una de ellas. De la Universidad de Monserrate. Entonces va, I get a loose, I get a funky, everybody move it, start with your feet, I get a loose, I get a funky, everybody move it, start with your feet, all your feet, I get a loose, I get it funky, everybody move it, start with your feet, Renovados, agradecidos y con miles de historias por contar, damos fin a esta gran oportunidad de interacción y espacio en un contexto diferente al aula de clase, donde cada integrante puso a prueba su vocación como docente, luego de enfrentarse a condiciones climáticas, lenguajes, costumbres y creencias totalmente diferentes a las habituales en nuestra ciudad. Agradecemos a todos los asistentes a este quinto encuentro. Gracias por sus comentarios e interacciones. Agradecemos a la Escuela de Educación, a los ponentes invitados, a la profesora Lina, profesor Carlos, profesora Gracie y profesora Lisette, por sus aportes académicos y por haber dispuesto de este tiempo. Aprovecho para invitarles a los dos eventos que tendremos la próxima semana. Martes 21 de julio, conversatorio Ingeniería y Ciencia Ficción, haciendo posible lo imposible, por la Escuela de Ingenierías y Tecnologías. Para el jueves 23 de julio, tendremos el conversatorio Transformación Digital y Organizacional, retos para la gerencia del talento humano, por la especialización en gerencia del talento humano de la Unimonserrate. Recuerden que estos espacios son de carácter abierto, donde esperamos que participe la comunidad académica, el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, CEAP, y el público en general.
Gracias por acompañarnos al Web 10 Online. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias. Shut the shit down on sight. That's right.